Buen día, República Dominicana. Este es el Sol de los Sábados, el programa más interactivo, más plural y también más influyente de los fines de semana. Y cuidado, como decimos siempre por aquí, le damos la bienvenida en este sábado 15 de noviembre. Llegamos a la primera mitad del que es el penúltimo mes del año, que además es el mes de la familia. Es el mes también de la eliminación de la violencia contra las mujeres y además es el mes de los juntes prenavideños. Y tengo la buena noticia de que ya Sol de los Sábados está en eso y que tenemos fecha ya para nuestro junte navideño. Les recuerdo que pueden seguir este programa en diferentes frecuencias dependiendo de en qué parte del país esté. Para quienes quieren sintonizar desde Higüey y Santo Domingo, lo pueden hacer a través de Sol 106.5 FM. Esa es nuestra emisora matriz. Para el Cibao, 92.1 FM. Para el sur y el este, 94.7 FM. Y para la bella, muy bella Samaná, entonces en la 88.5 FM. Les recuerdo además que, por supuesto, aquí estamos siempre en actitud de escucha. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 809-540-1065 para quienes están en el Gran Santo Domingo, 1-809-200-1065 para quienes están en el interior y quieren llamar sin cargos, y para quienes también quieren comunicarse desde el exterior tenemos una línea internacional que es la 1-833-610-1065. Aprovecho para saludarles, Milicen Uribe con ustedes, para saludar también a nuestro querido coordinador Yuri Enrique Rodríguez, quien hoy se ausenta por motivos personales, y también a quienes me acompañan aquí en cabina, mi querido Francisco y mi querida Stephanie. Ya dentro de poco se reintegrará a este Sol de los Sábados el también muy querido y admirado Cristian Cabrera. Stephanie, Francisco, buen día. Muy buenos días Stephanie, Milicen, contento de estar aquí como cada sábado con ustedes y con todo el pueblo dominicano en Sol de los Sábados para compartir las noticias, los eventos, análisis, reflexiones, entrevistas y por supuesto las interacciones tan importantes con nuestro público, con la gente que nos acompaña y nos escucha todos los sábados por la mañana con respecto a los temas más importantes que han transcurrido en esta semana y que transcurrirán en los próximos días y próximas semanas, sobre todo ahora que estamos ya en la recta final para el cierre del año 2025, un año que posiblemente para muchos era un año prometedor a finales del 2024 y a principios, los primeros días de enero del 2025, pero que ha demostrado ser un año bastante desafiante y retador, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y a propósito de eso tendremos bastantes temas que vamos a tocar hoy en ambos escenarios. Buenos días, Stephanie. Buenos días, Francisco, Mili, y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias siempre por la sintonía. Como dijo Millicent, estamos siempre dispuestos a escucharles. Los teléfonos están ahí, estarán abiertos para recibir sus llamadas. Y como decía Francisco, también tenemos muchas informaciones en el día de hoy, aunque no concuerdo contigo con lo del año. Sí, para año bueno, un año no ha sido bueno. desafiante. Van a cerrar el año así, como que fue malo. No. Bueno. Ahora la gente está ahí, la gente puede coger y llamar y decir a ver si le fue bien o le fue mal. Fue desafiante. Bueno, Stephanie, tengo para decirte que estoy con Guillén. De verdad que este 2025 ha sido un año muy retador, tanto en el orden profesional, en los temas país, en el ámbito internacional. O sea, ha sido un año bastante complejo. No te lo voy a negar. Parece que a ti te ha ido mejor que a nosotros. Y para los que creen en eso, hasta en el ámbito energético, todo ha estado bastante cargado, bastante denso. Pero bueno, esperando que este cierre de año venga con cosas muy positivas para todos y que muchos de los temas que nos preocuparon o nos desafiaron durante este año pues empiecen a encontrar un embudo de salida y de soluciones ya al final de digamos, a la entrada de este mes de noviembre, que ya es el final
del año 2025 y creo que entre las cosas que van encontrando embudos se encuentra la situación de Venezuela y Estados Unidos, la situación regional y la tensión que hay en este momento con lo que ayer Donald Trump dijo que era una decisión tomada, pero que todavía no podía informarle públicamente al mundo. Por su parte, Nicolás Maduro responde diciendo que Venezuela no se convertirá en la franja de Gaza de la región o de las Américas. Y creo que es un tema que a todos, estoy seguro que es un tema que a todos nos ocupará en las próximas semanas, porque evidentemente tenemos un nivel de cercanía importante desde el punto de vista geográfico, territorial con Venezuela. Tenemos una gran cantidad de venezolanos aquí, de dominicanos allá. Hay intercambios comerciales aún cuando las relaciones entre la República Dominicana y Venezuela pues se tensionaron y se quebraron de alguna manera luego de la posición asumida por la República Dominicana, y no podemos dejar tampoco de lado la presencia importante de armamento, de transporte militar y de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en todo el ámbito caribeño. De modo que estas afirmaciones del presidente de los Estados Unidos y la respuesta por parte del presidente inconstitucional dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pues empieza a avivar un poco ya al final de esta semana el debate y las expectativas sobre lo que podría estar ocurriendo en los próximos días con respecto al tema de Venezuela. Sí, evidentemente hay una tensión muy elevada ahora mismo entre Estados Unidos y Venezuela, y ayer el presidente Donald Trump dio una declaración a los medios donde él decía que ya tiene tomada una decisión sobre Venezuela, pero asimismo lo dijo Trump, siendo Trump, que no nos iba a decir cuál era. Y la pregunta vino porque a Trump se le ha visto en estos días más activo en reuniones con el Pentágono, y lo que se asume es que, por supuesto, que el tema Venezuela es uno de los temas que ha estado siendo discutido en esas reuniones. Además, en esta misma semana, el secretario de Guerra de Estados Unidos puso un tuit que a varias gente le llamó la atención, porque hablaba del lanzamiento formal de un operativo que ellos llaman Lanza Sur. Mucha gente se preguntó, bueno, pero ¿será que se va a hacer alguna acción adicional a la que ya ha estado librando Estados Unidos, que tiene presencia marítima en aguas del Caribe, que ha estado, como ustedes muy bien saben, atacando embarcaciones que acusa de estar siendo comandadas por narcotraficantes? ¿Será esa misma acción o es que acaso hay algo más? Es parte de la expectativa que tenemos. Lo que sí aquí queda claro es que muy posiblemente, tal vez, antes de que concluya este año 2025, que sí, Stephanie, es un año retador. Fíjate que todavía en la curvita de la Paraguay, cuando ya está cerrando el año, que se supone que la gente se relaja, que hay una especie de tregua informativa, todavía hay hechos relevantes como el que pudiera implicar cualquier despliegue directo de Estados Unidos a Venezuela. Como bien decía Guillén, la respuesta de Maduro, altiva, altiva como es él, desafiando y un poco señalando que no pretenden convertirse en un territorio ocupado ni comandado por Estados Unidos. Entonces, es un tema al que definitivamente hay que prestarle atención, porque pudiera esta semana ser decisiva en relación a qué pasa entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, la invitación es a que estemos atentos, que le demos mucho seguimiento, porque definitivamente es uno de los acontecimientos que pudiera muy bien ser noticia en esta próxima semana. Así es, como tú dices, Mili, esto de esta información de Donald Trump ha dejado a todo el mundo como en expectativa de qué sucederá. Tú dijiste, siendo él que no dio detalles, no dio declaraciones, las personas dicen, bueno, de él podemos esperar cualquier cosa. Entonces, como tú dices, esta semana totalmente es decisiva para ello. Miren, pero háblenme del apagón, ¿cómo les trató? El blackout. El blackout, ¿cómo le trató? ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando sucede el blackout? Trabajando, ¿verdad? Y tú, Guille, en los trabajos no se va la luz. ¿tú estabas aquí en el país ya?
Sí, ya yo estaba en la República Dominicana. Ese día, desde el mediodía, poco antes de que ocurriera, yo estaba circulando, transitando en la calle, estaba en diligencias y me di cuenta que algunos semáforos dejaron de funcionar. Lo triste es que no me pareció nada sorprendente, pero no sabía que se trataba de un apagón. O sea, que aquí los semáforos dejan de funcionar así por así. Ay, Stephanie, bienvenida al 2025. Tú llegaste tarde al 2025. No es que llegué tarde, Francisco. A ti pero te que yo sepa los congelaron. semáforos. A ti te congelaron y tú te despertaste en octubre del 2025. Los semáforos de por sí funcionan y tienen que estar encendidos por lógica. Bueno, sí, pero aquí a veces salen. Sí, eso es normal. Sí, mi primer acercamiento con el apagón fue ver que los semáforos dejaron de funcionar y que el tránsito poco a poco se fue deteriorando, se fue complicando. Las intersecciones empezaron un poco a sentir la imprudencia y la falta de educación de nosotros los conductores. Y bueno, por supuesto, empezaron a entrar los agentes de la DGCET a tomar el control, si se quiere decir de esa manera, a complicarlo más. Del tránsito. Y ya luego empecé a ver en las redes sociales que se trataba de un apagón. Y ya entrada la noche empezó a verse parte de la ciudad bastante tenebrosa, bastante oscura. Una situación que despertó muchas reacciones, Millicent, Stephanie, una situación que despertó la indignación, pero que más que oscurecer a la República Dominicana, me parece que sigue oscureciendo al gobierno y la percepción que tiene la población sobre la capacidad, la eficiencia, el tino que tiene la administración de Luis Abinader para manejar el tema de la energía y particularmente el subsector eléctrico y cómo se ha gestionado y administrado esta cartera que en definitiva, es un servicio público esencial que, si bien históricamente había venido enfrentando grandísimos desafíos y retos, complicando la vida de la gente, no se puede negar que en los pasados gobiernos se había hecho un trabajo importante para empezar a encontrarle una solución principalmente al tema de la interrupción del servicio eléctrico y al alcance de la provisión de este servicio. Es decir, más personas podían tener luz eléctrica, energía eléctrica en sus casas, en sus negocios, en sus trabajos, en sus ámbitos de desarrollo cotidiano. Y cada vez más personas podían disfrutar por más tiempo de este servicio eléctrico de manera ininterrumpida. Sin embargo, no es una sorpresa, no es un statement político, no es una crítica vacía el decir que en los últimos 3-4 años el sector eléctrico ha venido enfrentando un deterioro importante que está relacionado directamente con la falta de capacidad en la gestión, sobre todo de los segmentos de transmisión y de distribución y comercialización de la energía eléctrica. Y creo que el apagón que vivimos esta semana, el día 11 me parece, para ser exacto, es una muestra de ello. Y quiero dejar algo claro, Stephanie, Millicent, y a toda la gente que nos escucha. En la República Dominicana había ocurrido previamente apagones, por supuesto que sí. En otros países, incluso desarrollados del mundo, han ocurrido blackouts y apagones, por supuesto que sí. Hasta con energía. Esto es un evento. El de España recientemente. Sí, claro. Esto es un evento que no podemos rasgarnos las vestiduras. En cualquier país del mundo, un servicio público o privado que sea esencial o que sea de interés general, como lo es la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el transporte masivo, pueden sufrir interrupciones momentáneas por eventos excepcionales, imprevisibles, incluso por temas meteorológicos, por cualquier falla en el sistema. Esto puede ocurrir. Pero cuando uno analiza el patrón, el comportamiento, cuando uno analiza las estadísticas de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 años, miren que estoy liberando el primer año del presidente Luis Abinader, pero en los últimos 4 años, cuando se ve el comportamiento y la dinámica del sector eléctrico, la calidad del servicio, la atención al usuario, el aumento de los subsidios,
uno se pregunta si verdaderamente se tratan de eventos excepcionales o si ya la regla en el sector eléctrico de la República Dominicana durante esta gestión se ha convertido en la falta de planificación, en la falta de capacidad, en la falta de respuesta y, peor aún, en la falta de coordinación interinstitucional que se ha visto hasta en la forma de comunicar lo que ocurrió con el apagón. Mira, hoy es noticia que a pesar de que ayer hubo una reunión de aproximadamente 3 horas de lo que se ha denominado el Comité de Fallas del CENI, que es la entidad donde participan las distintas instancias gubernamentales que tienen que ver con el tema de la energía eléctrica, pese a que estuvieron reunidos por más de 3 horas, todavía no hay un informe oficial en relación a cuál fue la causa de este blackout o apagón general que vivió República Dominicana el pasado martes 11 de noviembre. Dicen las autoridades que tomaría más o menos un tiempo de 2 semanas para poder tener un informe oficial. Y eso a mí me preocupa, porque no entiendo por qué haya que esperar tanto para poder determinar la causa de este apagón cuando hoy día hay tanta tecnología, tanta información. Y eso se complica más cuando vemos cómo hemos tenido diferentes versiones ya, inclusive de las mismas autoridades. Hubo una viceministra de Energía y Minas, Betty Soto, es su nombre. Betty Soto Viñas, buena amiga. Exactamente, sí, ella es la viceministra de Innovación y Transición Energética y ella había declarado a la prensa que el apagón fue consecuencia de un error humano. Pues luego entonces salen las autoridades a desmentirle y decir que no, que todavía no se puede afirmar eso, que hay que esperar. En un momento se habló que hubo un sobreabastecimiento de la matriz que corresponde a la energía solar. En temas de generación, se habló de que la falla fue en la subestación que está ubicada en San Pedro de Macorís. O sea, pero han circulado diferentes versiones y eso me preocupa. Porque yo he venido señalando a lo largo de estos años que un problema que tiene este gobierno es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación. El blackout obviamente es una crisis. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una sola versión. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Cómo se lo vamos a explicar? ¿Y por qué me preocupa? Porque al final eso implica que haya una crisis de credibilidad. Y nosotros hemos hablado aquí de cuán importante es que la ciudadanía tenga confianza y crea en las instituciones. Claro. Entonces, a mí de entrada ese tema me preocupa. Pero Millicent, justamente con esa preocupación, me interesaría que pensemos en quién es el emisor del mensaje, quién es la autoridad con capacidad de explicar y de dar información. Don Celso Marrancini, que ustedes podrán estar de acuerdo, en contra de que él permanezca como presidente del Consejo Unificado, de que ya él ha agotado un tiempo ahí. Los criterios son muy variados. Ahora, me parece que se ha sobreatacado la figura específica de don Celso cuando es un sistema complejo que tiene un sinnúmero de actores y de instituciones que tienen que trabajar de manera coordinada. Eso es como cuando le echan al presidente de la República la culpa de todo lo que hacen todos sus funcionarios. O sea, pero el ciudadano a veces busca eso, pero culpar a alguien. Estoy llegando ahí para decir lo siguiente, porque ya estaban pidiendo la cabeza de Celso, que quizás tienen que cortársela, pero quizás no. Pero ¿no sería don Celso la persona autorizada para hablar? Bueno, no va a ser don Celso, bien, va a ser el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Bueno, entonces que sea el ministro de Energía, Joel Santos. Bueno, va a ser Betty Soto, la viceministra de Transición Energética. Bueno, pues que sea Betty Soto. Bueno, pero va a ser una explicación relacionada con la subestación de San Pedro de Macorís. Bueno, pero tiene que hablar entonces el incumbente o el jefe de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Celso en este caso fue el que dio prácticamente la mala noticia. Entonces al Celso dar la mala noticia que a nadie le gusta, obviamente. Claro. Bueno, ahí la gente ya dice, busca un culpable. Pero estoy de acuerdo. A lo que me refiero es a la diversidad de actores e instituciones que entran a dar explicaciones sobre el tema cuando ante una crisis como esta, yo no soy estratega de comunicación, pero creo que es incluso hasta para la búsqueda de información, el acceso a la información es lo más adecuado. Ante una crisis como esta hay que buscar un actor, una institución,
una voz que sea la fuente oficial para que no se produzcan estas contradicciones, claro, estas lagunas. Exacto. Y esta falta de información. Habló don Celso, ha hablado Joel, ha hablado Betty Soto, ha hablado la vicepresidenta de la República, ha hablado una serie de actores y, por ejemplo, no ha hablado nadie de las distribuidoras, no ha hablado nadie de la ETED. Entonces uno se pregunta, ¿quién es la voz autorizada para hablar sobre este blackout y dar los resultados, los avances sobre las investigaciones que se están realizando, por ejemplo, a este punto? Sí, pero igual no nos quedemos en la sábana porque la fiebre no está en la sábana. O sea, yo solamente mencionaba el tema de comunicación porque hoy es noticia, está en la portada de varios periódicos de la fecha, esa reunión, que se hizo esa reunión y que al final no hay un informe oficial, y me llama la atención el tiempo que dicen que necesitan para explicar las causas, cuando la verdad es que ya han estado circulando diversas varias causas. Versiones. Ahora, a mí sí me parece que el elemento nodal en este tema energético es esa discusión pendiente que tenemos como país en relación a qué vamos a hacer con nuestro sistema eléctrico, cómo lo vamos a mejorar. Estoy de acuerdo con Guillén cuando señala que en los últimos años hemos visto un deterioro. Entiendo que, por ejemplo, en la administración del presidente Danilo Medina hubo mejoras importantes con aquello de los circuitos 24 horas, que los recuerdo muy bien. Al final, el tiempo le dio la razón al expresidente Danilo Medina con la iniciativa de construir Punta Catalina. Claro, eso no quiere decir que no hubo razón en quienes criticamos, y me incluyo, en la forma en que se construyó, en que se licitó esa planta y finalmente el tipo de combustible que se haya decidido. Desde el punto de vista ambiental, eso no exime el que tengamos la posibilidad de reconocer que estratégicamente el poder dotar al Estado de una planta generadora ha sido algo que ha resultado muy positivo, muy importante. Uno tiene que siempre ser sincero y reconocer. Lo que está bien hay que reconocerlo. Ahora bien, en los últimos años hay un deterioro. A mí me ha tocado como periodista entrevistar a diferentes autoridades de esa materia y lo que me han explicado es que, bueno, producto de la pandemia hubo retrasos en procesos que tenían que hacerse que permitiera seguir aumentando la capacidad, por ejemplo, de generación en ese sector. Alegan también que hubo mucho descuido en el tema de las redes que se usan para distribuir la energía eléctrica. Y ahí sí ellos no aceptan, no hacen ningún mea culpa, porque dicen que la verdad es que no se venía invirtiendo de manera sostenida en el tema de las redes, en la calidad de las redes que son las que se usan para distribución, y justamente en ese sector de la distribución es donde hay mayores problemas. Ahora bien, para finalizar y darle la bienvenida formal a Cristian, ojalá que sí, que podamos discutir este tema, porque es que nada explica que en pleno siglo XXI, siendo un país que cacarea tanto, que es un país que ha venido desarrollándose, que ha venido avanzando, que lidera la región en crecimiento económico, todavía un problema tan elemental como el abastecimiento de energía eléctrica, que es vital, no solamente para el tema de consumo personal, para el sector productivo, que es clave. O sea, que no tengamos ese elemento resuelto es muy cuestionable. Y ojalá que lo podamos hacer sin tener que caer otra vez en la maldición de la politización, que aquí todos los temas tienen que pasar por ahí. A mí, por ejemplo, no me gustó, y lo voy a decir de manera sincera y transparente, como ustedes saben que yo soy. No me gustó la reacción del expresidente Leonel Fernández. Y sobre eso hablaré en mi comentario. Que en pleno apagón salió con unas declaraciones políticas. Y me extraña, porque al expresidente Leonel Fernández hay que reconocerle una condición de hombre de Estado. Y en muchos temas él ha sabido colocarse como un hombre de Estado. Lo ha hecho. Pero con este tema del apagón, no, señor expresidente Leonel Fernández, no fue correcto. O sea, el país está en una crisis, hay muchísima incertidumbre. O sea, que había gente que no sabía si su empresa iba a poder seguir operando de manera normal porque tenía una cantidad de combustible X que no le daba, periódicos que tenían que imprimir si no tenían la certeza si se iban a poder salir al otro día, solamente para citar un ejemplo cercano. Entonces, como que no era el timing, no era el momento
para que el expresidente se despachara con una declaración que pudiera tener o no razón. Ese no es el punto. Yo no estoy ni siquiera entrando en el fondo. Yo estoy entrando en la forma y en el momento. Ahí creo que el PLD lo hizo mejor, que el PLD no tuvo ningún pronunciamiento durante esa crisis. Ya después vendrán los cuestionamientos, que hay que hacerlos, por supuesto. Pero creo que es una discusión que tenemos que tener de manera seria, una discusión país, sin tener que caer otra vez en el tema de la politización. Buen día, Cristian. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que están ahí en sintonía con Sol de los Sábados. Miren, sobre este tema del blackout, del apagón que esta semana afectó a los dominicanos, lo primero que de alguna forma yo soy de la idea de que esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Quizás lo que no puede ocurrir en cualquier parte del mundo es la razón que motivó eso. Y la razón que han dicho varias autoridades que motivó esto es un personal incapaz. Lo ha dicho Celso Marrancini, quien es el jefe del organismo coordinador. Además, es la cabeza de Punta Catalina en términos de administración. Lo ha dicho así una viceministra del Ministerio de Energía y Minas. Y lo han dicho así otros funcionarios también del gobierno. Aunque eso ha encontrado, digamos, la reacción de otros, bueno, la verdad es que ayer la UAS también escuchaba que hacía un informe concluyente donde decía que había sido precisamente personal sin capacidad para estos temas que había provocado el blackout. Hablaron de que bajaron un switch. Que bajaron mal un switch machete. En la práctica eso fue. En términos sencillos. Aplatanando. Bajaron un switch que no era y cuando lo fueron a subir se cayeron los otros. Yo no me meto ya ahí, tú sabes, en esa consideración, pero en la práctica eso es lo que... Digo, se dice que se dice eso. No, el informe eso es lo que dice, de alguna forma. El informe eso es lo que dice. Lo que pasa es que como lo dice en otro lenguaje más técnico, para yo no cometer un hierro y que luego digan, mira, diciendo disparate, yo prefiero decir sencillamente lo que otros especialistas han traducido a la población. Claro. ¿Verdad? Entonces, también eso lo dijo la Fuerza del Pueblo al día siguiente. Como organización política dijo, miren, la información que nosotros tenemos a partir de eso es que lo que ocurrió fue esto. Entonces, ¿qué ocurre a partir de eso? Aquí se había denunciado hace tiempo de que no necesariamente quienes estaban funcionando, estaban operando parte del sector eléctrico era personal con la capacidad requerida para esa posición. El sector eléctrico en cualquier país es un tema de seguridad nacional. Sorpresa. En cualquier país. Incluso, yo creo que lo he referido aquí en otras ocasiones, que el elemento de más relevancia para analizar el desarrollo de un país es el consumo energético per cápita. Cuando usted sea organismo internacional, el consumo energético per cápita le dice a usted qué tanto va avanzando un país, no porque la gente consuma más energía necesariamente, sino porque de alguna forma los países que van alcanzando mayor grado de desarrollo tienden a tener mayores consumos de energía. Entonces, eso de alguna forma empuja hacia ese cálculo. La República Dominicana no se ha preparado necesariamente para eso, a un punto tal que hoy nuestro principal problema, la gente entiende que nuestro principal problema es una reforma fiscal inmediata. No, nuestro principal problema es el hoyo que significa el sector eléctrico para la República Dominicana. Este año estamos hablando de 1.800 millones de dólares. Eso es el equivalente a lo que se gasta aquí en República Dominicana en materia de educación casi, para que tengamos una referencia. Eso es lo que se va aquí en deuda pública casi. O sea, usted toma educación, usted toma la deuda del sector eléctrico y ya no queda para nada. Usted baja el sector eléctrico, el consumo, el problema del sector eléctrico a la mitad y República Dominicana despega de una forma que la gente no se imagina. Eso requiere inversión, eso requiere cojones, y lo digo así claramente, en materia política. De buey. Porque ¿cuál es uno de los temas aquí? Bueno, que aquí la energía quiere darse gratis, por un lado. Segundo, que la energía que para el sector energético no se invierte como corresponde. Y tercero, que de alguna forma las personas que han llegado a administrar el sector energético han confundido los espacios de un tema tan sensible como ese con el propio elemento del desarrollo que requiere la República Dominicana, y entonces meten gente política que no necesariamente cumplen con condiciones técnicas, y eso va retrasando, va generando un rezago,
porque no nos ponemos y no damos los pasos que corresponden. Yo no digo que las cabezas de los sectores sean, yo siempre he dicho, yo prefiero un buen gerente y hay evidencias de sobra de lo que es un buen gerente por encima de lo que es un técnico. Yo conozco, hay gobiernos de tecnócratas que no han funcionado. Carlos Andrés Pérez en Venezuela está ahí, por ejemplo. Y es un gobierno que tenía la cúpula de la intelectualidad casi en todos los núcleos. Ahora, hay también gerentes que han logrado llevar por buen camino, acompañado de los mejores técnicos, la administración de diversas instituciones. De manera que yo creo que ahí está esencialmente el problema, que se ve la electricidad como un negocio y no necesariamente como una autopista de desarrollo para la República Dominicana. Pasa también, Cristian, que ese nivel de subsidio tan exacerbado, tan alto, tan injustificable en cierta medida a estas alturas, tiene que ver con esa politización de la que habla Millicent también. Porque si bien en el sector eléctrico, que es un tema de servicio público esencial, que es un tema de seguridad nacional, que es un tema completamente vinculado a la productividad, a la competitividad y al desarrollo de la República Dominicana en el orden económico, en el orden de la producción, no podemos negar que también hay un componente social utilizado por el poder político que esté para congraciarse o evitar problemas con sectores de la sociedad que no solo exigen que haya luz permanentemente, sino que exigen no pagarla. Y exigen no pagarla, ¿eh? No estamos hablando de 1, 2 o 100 personas que se enganchan o que modifican o alteran el contador. Estamos hablando de sectores y comunidades completas que no están dispuestos a pagar lo que vale la energía eléctrica. Y el gobierno lo sabe, y los gobiernos lo saben, y no se atreven a ponerle la mano a la situación para evitar una crisis de tipo social. Pero ese es uno de los factores. Circunscribirnos a eso sería una mirada muy miope de un tema que es complejo y que es grande, y que está concatenado con muchos otros sectores y temas. Pero esos 1.800 millones de subsidios que Cristian menciona, no podemos confundirnos. No son 1.800 millones para invertirlos en el sistema eléctrico, en el sistema energético, en el subsector eléctrico. Es para cubrir el déficit, lo que se deja de cobrar, lo que se deja de planificar, lo que se ha dejado de hacer, lo que se ha dejado de invertir. La imposibilidad de cobrar, pero también las pérdidas técnicas, operativas del sector. Y entiendo la preocupación de Millicent con el mensaje que subió el expresidente Leonel Fernández, pero esto ya no es un tema de aportar, sugerir, solucionar o de timing. Es que la población dominicana con el tema eléctrico está sufriendo un calvario maldito. Perdónenme por la maldición tan temprano, un sábado. Pero es un calvario, es un viacrucis. Es un nivel de sacrificio injustificable al que este gobierno, esta gestión, ha sometido a la población dominicana durante 4 años consecutivos. Sigo dejando el primer año de gestión del presidente Abinader fuera porque acababan de llegar. Vamos a darle ese chin, esa venia. Pero tenemos 4 años sufriendo un calvario justamente por la politización de un sistema que debía contar con técnicos, pero que ha contado solo con políticos, Millicent. Entonces, el presidente Fernández subió un mensaje como ciudadano, como persona, como político, como presidente de un partido, como líder de la oposición, como lo que usted quiera o como todas las anteriores, de indignación, para acompañar al pueblo en su indignación. Y lo digo porque si hay un sector político en la República Dominicana que ha hecho propuestas concretas, que ha advertido, que ha denunciado, que se ha pronunciado incluso en este mismo espacio con técnicos extraordinarios, como lo son Franchi Méndez, Juan Gómez, por mencionar otros, pudiera mencionar otros, es la fuerza del pueblo,
El PLD lo ha hecho también, el empresariado lo ha hecho también, y sobre eso es que voy a hablar en mi comentario. Guille, por eso no voy a abundar más. Hay un llega un momento que ya no es brindarle soluciones ni propuestas al gobierno. Un gobierno soberbio que no escucha, es acompañar al pueblo en una indignación con una situación que ya no aguanta más. El pueblo estaba pasando por un momento que no necesitaba que se le agregara más incertidumbre, y tampoco era un momento en el que era necesario salir a buscar capital político, porque es verdad que Leonel es un ciudadano, pero Leonel es el líder de uno de los principales partidos políticos de la oposición. Está bien, pero eso no se lo digan nada más a Leonel. Díganselo también al gobierno. Eso es una estampa que él no se puede quitar. Pero díganselo al gobierno. Eso viene con él, eso no se puede separar. Decía Humberto Eco que el mensaje no es tanto lo que el comunicador quiere comunicar, es lo que la gente interpreta de eso. Estoy totalmente de acuerdo. Tal vez él quería acompañar al pueblo en su indignación, pero ¿cómo se vio eso? Eso se vio como una persona que estaba tratando de sacar ventaja de un momento difícil y doloroso para el pueblo dominicano. Y el presidente... Y que también durante su gestión hubo también blackout. No, es otra cosa. No, y no solo eso. O sea, si tú me dices que no hubo, tú dices, bueno, pero hay que hablar porque es que, pero no. Me encanta su gobierno. Me encanta que lo mencionen. Has dado en un punto clave porque... Me encanta que lo mencionen. Mira, yo reconocía que en el gobierno del PLD, cuando estaba Danilo Medina en la presidencia, hubo avances importantes en el sector eléctrico, pero aquí, en el primer gobierno de Leonel Fernández, lo que pasó con el sector eléctrico fue históricamente desacertado. Que no fueron solo, no fueron varios. Pero yo voy a decir, pero bueno, me encanta que hayan en tocado. relación a eso hay que tomar un punto de referencia, y yo creo que es cómo se miden a fin de cuentas los gobiernos. Los gobiernos no se miden en función a lo que dejan, sino a la comparación de lo que encuentran versus lo que dejan. Y ahí es que está en esencia el resultado de si un gobierno es provechoso a la sociedad o no es provechoso a la sociedad. Cuando se recibe el Estado, de alguna forma, en el 96, lo primero que solo con mencionar el año, usted sabe que el consumo energético era nada. Sí, era muy... Y se va desarrollando, incluso la capacidad de generación y el abastecimiento que tenía la República Dominicana a la salida del gobierno de Leonel era muy superior a lo que había recibido en el gobierno de Balaguer. Hipólito, que hay que decirlo, dejó de los pocos aspectos que tuvo mejor condición de cómo deja a cómo sale, era el aspecto energético. Y todos los gobiernos... Sin embargo, fue el periodo donde más blackout y apagones hubo en toda la historia reciente de la República Dominicana. Yo lo que quiero decir con esto es que la comparación correcta aquí no es decir, pero que en el gobierno tuyo había más apagones, en el gobierno no. La comparación correcta es cómo tú recibiste, cómo tú entregaste, y a partir de ahí evaluar. ¿Por qué? Porque la diferencia en esencia, lo que se le juzga a este gobierno, es que la condición hoy 2025, no se asemeja a la condición 2020. Es decir, en 2020 había más energía en República Dominicana, en términos de servicio, en términos de consumo hora kilowatt, vamos a decir así, que lo que hay hoy en República Dominicana. De continuidad, sin interrupción, claro. Entonces, ese es quizá lo que se le juzga, que teníamos 10 años sin una situación como un blackout, y ya ahora se repite la escena, y uno no sabe cuándo puede sorprendernos nuevamente un tema como ese. Yo creo que es ahí donde está la situación. Pero mira, no digo que sea lo que está ocurriendo en este espacio, pero sí fue lo que ocurrió ese día y el día posterior. A mí me parece indignante, pero no sorpresivo, que las redes de comunicación, de estrategia de comunicación del gobierno, las bocinas del gobierno, los ladradores del gobierno en las redes sociales. Permiso. Los ladradores del gobierno en las redes sociales, a los que les pagan para hablar a favor del gobierno en las redes sociales, y los bots del gobierno en las redes sociales, se activaron mucho más rápidos que las líneas de electricidad. O sea, estamos criticando a Leonel porque acompaña al pueblo en su indignación por la mala gestión del sistema eléctrico nacional en esta gestión de gobierno. ¿Quién está criticando a Leonel por eso? Porque yo no lo critiqué por eso. Perdóname. No, pero si tú vas a citarme, cítame bien. No te estoy citando. Cítame bien, si tú me vas a citar, claro. Porque oye, estamos criticando a Leonel porque salió a acompañar al pueblo en su indignación. Yo sería incapaz de criticar a alguien. Lo primero que dije es que no estoy hablando de lo que ha ocurrido en este espacio. Muy bien. Si me vas a atacar, me tienes que escuchar primero. Muy bien. Entonces, tú como buena periodista lo sabes. Entonces,
Si van a atacar a Leonel en las redes sociales por haber salido a acompañar al pueblo, porque no era el timing, porque no era el mensaje, porque no era el momento, por la razón que sea, ¿por qué no vemos lo que está haciendo, lo que hizo el oficialismo? Que antes de empezar a buscar una solución al problema, salieron inmediatamente toda esa gente que tienen en las redes sociales a atacar a Leonel, a hacer cuadros comparativos, a que si tú tuviste más apagones, a que si tú tienes calidad moral para hablar, o sea, señores, estamos en medio de una crisis, un líder político de oposición sale a criticar la mala gestión en ese sector, pero el gobierno se enfoca en comparativas, en críticas y en la línea de defensa. Digo que es indignante porque es verdad que estábamos en una situación crítica, pero no es sorpresivo porque ese siempre ha sido la prioridad y el norte de este gobierno. Lo que se dice, no lo que se debe hacer. Y mira, ese es el problema. A propósito de eso, el debate siguiente, o casi inmediato, donde Leonel puso en su sitio a varios funcionarios, fue precisamente el tema del metro. Porque aquí se quiso decir que el sistema de metro no tenía la respuesta para ante situaciones como las presentadas el pasado martes. Quedaron mal. Que no se tenía las condiciones para responder ante una situación como esa. Bueno, el metro, a mí me daba muchísima pena, y eso era lo que yo compartí en Twitter ese día. La cantidad enorme de gente que, porque deposita su confianza en la tarjetica del metro, porque es un sistema que ha sido eficiente, que es un sistema que ha sido confiable, y que, bueno, es el método de transporte que le funciona a muchísima gente que se traslada sobre todo de norte a sur en la ciudad de Santo Domingo. Resulta que a partir de ahí se generó un debate. Que si el metro tenía o no la capacidad de funcionar de forma automática en eso. Y ahí fue que se descubrió cómo la ausencia de mantenimiento a las plantas generadoras que aprovechan o que generan casi 40 megawatts impidió que el metro pudiera seguir funcionando aún en medio de la calamidad generada por el impasse, el blackout que hubo en la República Dominicana. Eso del metro generó el debate que posiblemente termine con la destitución del señor Rafael Santos. El director de la OPRED. Que yo tengo tiempo aquí diciendo que es uno de los peores funcionarios. Yo creo que ha sido de los primeros que ha dicho en este país de forma reiterada. Un gato de 7 vidas, porque él siempre suena y no termina nunca de siempre cambiarlo. tiene una situación en esa institución. Él le reza al mismo santo que el Limber Cruz. Yo no sé. Yo creo que el santo era mayor, ¿eh? Yo creo que es mayor incluso. Porque el metro nunca había chocó. Con su gestión, chocó. El metro nunca había tenido una situación de que 2 personas heridas por un frenón, que si chocó. Han tenido en varias ocasiones que auxiliar personas porque los operadores habían tenido temas. ¿Pero por qué viene eso de los operadores? Porque el metro nunca había cancelado sus técnicos que los formó Armstrong, la empresa que diseñó y desarrolló el metro, que se utiliza aquí en República Dominicana. De que los ascensores no han vuelto a servir más nunca. Revisen a ver quiénes son los que están conduciendo el metro de Santo Domingo. ¿Quiénes son los que están operando el metro de Santo Domingo? Eso generó incluso un paro, ¿no? No sé si recuerdan que hubo huelgas. Claro, la primera ocasión que se da eso, porque eso era intocable aquí. Eso era intocable. Y una cosa es que usted integre personas y otra cosa es que usted saque el que está formado para colocar otro, que es parte de lo que aquí siempre se ha criticado en las transiciones de gobierno. Entonces, eso evidentemente se genera en un contexto donde el martes hablamos del blackout, pero es que el lunes habíamos tenido un apagón en el metro. O sea, antes de que todo esto ocurriera, el metro había tenido un parón. Entonces, el sistema de provisión de energía de emergencia del metro, que es autónomo, no entró en funcionamiento. Y lo que dicen los funcionarios es que justamente la planta estaba en mantenimiento en ese día a esa hora. Ojo, ¿qué tipo de planta? Estamos hablando de 18 plantas que generan 2.2 megas cada uno. O sea, que tú puedes sacar parcialmente del sistema una parte para mantenimiento y ir haciendo el proceso de manera paulatina para que no termine eso generando un colapso total ante una eventual emergencia. Yo vi un mensaje interesante sobre eso, Cristian, y era relacionado con la calendarización y la programación de los mantenimientos. Y me parece muy acertado eso, porque si el planteamiento iba enfocado a que, bueno, la OPRED tiene que publicar
por un tema, como dice Millicent, de credibilidad, de confianza en la institucionalidad, la OPRE tiene que publicar el calendario de mantenimiento de esa planta y decir, miren, aquí estaba programado este mantenimiento, esto no fue un bulto que nosotros hicimos para justificar el hecho de que la planta no estaba en funcionamiento, de que el gasoil se estaba empegotando, de que los cables no estaban conectados, no, estaba en mantenimiento, bueno, pero si una planta como esa, de un sistema tan importante y tan complejo y tan técnico, tenía programado un mantenimiento, es bueno que lo hagan transparente, que lo publiquen, que lo expliquen. Porque al día de hoy la gente lo que piensa es el que se desmontó ahí en el Francisco J. Peinado para cruzar de noche a pie oscuro, contando con que el metro iba a funcionar. Quisiera saber si es verdad que ese mantenimiento estaba programado para ese día y se hizo. Porque el mantenimiento de tu vehículo se programa con varios meses de anticipación, te pegan un sticker ahí en el vidrio que dice cuándo hay que cambiarle el aceite y el filtro. Me imagino que el mantenimiento de una planta como esa también se tiene que programar de manera anticipada. Yo veo que aquí en el guión producción puso que hay unos cambios en el gobierno que están previstos y puso que justamente el compañero Cristian Cabrera iba a introducir ese punto. No sé si es que producción y Cristian saben algo. Ya tiró el primero. Saben algo que yo no sé y yo justamente lo pongo ahora el punto porque veo que están hablando del tema del metro, comenzaron a hablar del sector eléctrico, entonces yo quiero que Cristian ilustre la audiencia de esto, el de los sábados, y que nos cuente. Tiramos el bumper de primicia. No. Tiramos el bumper de primicia pues para que nos cuente los cambios. Eso sería una afirmación. Pues cuénteme. Cristian, tú mencionaste uno, pero ¿cuál sería su sustituto? Él mencionó uno, lo pueden reiterar. Reitéralo y menciona el sustituto para saber. Hace tiempo que se ha salvado por varias ocasiones. En esencia, lo que se ha salvado es porque se supone que tiene que entregar el metro. Tiene 7 vidas. Tiene que entregar el metro. Eso es lo que lo ha salvado en varias ocasiones. Cuidado. Yo no sé si es que el retraso del metro es una consecuencia de permanencia. Aposta. Yo no sé si termina siendo eso. Se supone que el metro debe ser entregado en febrero. El metro, la línea 12 me refiero. Sin embargo, lo que se ha planteado es que parece que se agotó la paciencia en relación a eso y ya los padrinos que habían recurrido en varias ocasiones a proteger al señor Rafael Santos, al ingeniero Rafael Santos, y lo señalo como ingeniero porque el otro es el profesor Rafael Santos, que es el Infotep, que ese no ha tenido ninguna situación que motive eso. De hecho, es lo que se ha en algún momento promovido para que sea ministro de Educación. En este tema... No, sí, yo me río porque recientemente vi, Cristian, que el profesor Ángel Hernández, ex ministro de Educación, está escribiendo artículos sobre la importancia de la evaluación docente. Entonces, cuando dijeron Ministerio de Educación, me acordé de ese artículo que leí y dije, bueno, en este país todo es posible. Bueno, el caso es que en esa realidad parecería que Rafael Santos no celebrará Nochebuena y posiblemente ni siquiera compre en Black Friday con el carnet puesto el director de la OPRED. Está cerca porque Black Friday es el 28, viernes 28 de noviembre, Black Friday, ¿verdad? Okay. Y entonces ya Elisa, que es quien está al frente del Fideicomiso de Transporte, sería quien asuma la dirección de OPRED. Es lo que tengo entendido. El FITRAP. Sí, exacto. El FITRAP. No sé si será en paralelo, porque recordemos que el FITRAN lleva también sobre sus hombros el tema de la construcción del teleférico del monorriel de Santiago. Y ahí habría que ver cómo se maneja una y otra cosa. Al presidente le gusta tener un funcionario ocupando dos funciones al mismo tiempo. El presidente cree en ahorrarse salario bajo ese mecanismo. Eso tiene su problema, pero bueno. Sí, pero hay que ver, cuando tú eres el que diriges un fideicomiso, tú tienes que proteger unos intereses relacionados con ese patrimonio autónomo que muchas veces no van de la mano. Claro. Independientemente de quién sea, no estoy hablando del caso de Yael, no van de la mano con los intereses institucionales que tú también tienes que defender. Entonces, sí, al presidente le gusta eso, pero debería ser más cuidadoso por las figuras de las que se trata. Bueno. Dice producción cuando vayamos a llamada, pero antes yo voy a hablar también de otro cambio que está ahí. ¿Cómo así? ¿Para diciembre? Cancillería. Así se habla. Porque al igual que... por cierto, vi a Paliza en Miami, o en la Florida, que lo vi ahí haciendo
unos intercambios con una universidad, tema de inteligencia artificial, fortaleciendo sus relaciones. No sé si tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Con esos cambios. Pero bueno, lo vi en eso. al igual que Aunque como... he visto viajando mucho a Hito también. No, pero Hito en industria y comercio... Está bien. Está bien. Mira, según saber la la aprendiz, esté visión del tranquilo. presidente, según la visión del presidente, mira, que así como al director de la OPRE tenía una especie de cenit en su cargo, que era la entrega del metro, en el caso del canciller Roberto Álvarez, pues era Tenía la lo cumbre de suyo, las Américas. claro. Será como el punto, bueno, mire, se va a cambiar cuando ya se logre realizar la cumbre de las Américas. Entonces, una de las preguntas que yo me hago y que me la hice de manera inmediata cuando se anunció la suspensión oficial de esta cumbre es qué pasaría entonces con Roberto Álvarez, si iba a seguir como canciller o si ya entonces definitivamente no había razón o excusa Si yo para dejarlo ahí. Si yo supiera tocar el violín, trajera uno y lo tocara desde ahorita. Pero bueno, hablando de Cancillería, Millicent. No de cambios de Cancillería. Hablando de cambios en Cancillería, Ok. de manera muy sutil y discreta se han producido algunos cambios en el servicio exterior. Creo que quizás el más sonoro de los últimos días, sobre todo por sus ecos en las redes sociales, fue el del cónsul general de la República Dominicana en Chicago, que fue movido como embajador o representante alterno ante la OASI. El tercero que hay ahí. Y fue nombrado. Sí, no, eso. Puntos. Óyeme, la República Dominicana va a ser sede de la OASI pronto. Bueno. Pero nombraron ahí a la buena amiga, querida amiga, vicepresidenta del PUN, Omara Corporán. Una chica joven, muy trabajadora, a quien le auguro muchos éxitos, aunque su nombramiento ya fue hace varias semanas. Pero supuestamente, dicen por ahí, que hay un tranque porque hay otro cónsul de ese hemisferio de para allá arriba, que parece que está en trámite de salida también. Lo que pasa es que no han encontrado quién lo va a sustituir y eso se viene ventilando. ¿Dónde se hacen películas? ¿Dónde se hacen películas? Ay. En la India está Bollywood, se hacen muchas películas por ahí. Ten cuidado. Pero yo no conozco los cónsules dominicanos. Creo que de hecho no hay ni consulado dominicano en la India. Hay embajada. Sí, pero parece que los movimientos en el servicio exterior seguirán y yo sí le digo al presidente de la República que independientemente de los afectos o la cordialidad personal, el servicio exterior dominicano necesita estrategia, por supuesto, necesita gente capacitada, por supuesto, pero también necesita gente con un nivel de ecuanimidad que permita abrir puentes, abrir relaciones y dar un servicio universal a los dominicanos que están fuera y a los extranjeros que vienen para acá. Porque cuando uno pone gente aguerrida, gente mal hablada, gente encerrada, gente que solo está sobre todo en Chicago. Qué vaina. Bueno. Eso yo entiendo que le resta al servicio exterior. Y si usted tiene muchos compromisos con ese tipo de agentes políticos o cercanos a usted o a su partido, por lo menos bájenle la línea de que sean un poco más suaves, porque al final las embajadas y los consulados son centros universales de servicio para el ciudadano que esté en ese país. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Ha llegado uno de los momentos más esperados para este elenco, que es en el que ustedes tienen la oportunidad de llamar y plantear sus inquietudes y comentarios. Guillén quiere saber cómo ustedes vivieron el apagón. Yo quiero saber cuáles cambios sugieren que se hagan también en el gobierno antes de finalizar el año. Y ustedes, por supuesto, pueden hablar de lo que quieran. Ese es el momento de los oyentes aquí en Sol de los Sábados. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Saludos. Hola. Buen día. Hola, profesora, ¿cómo está usted? Zeneida, bien. Muy bien, su comentario, su opinión sobre el apagón. Gracias. Que ya nosotros también, el pueblo sabe analizar, ¿tú me entiendes? El pueblo sabe analizar, aunque den una versión
los eléctricos, las personalidades que están en el gobierno, que es energía eléctrica, con todo ello que dieron su versión. También el pueblo analiza. Sin embargo, nosotros como pueblo dominicano vemos, señores, que no todo está mal y que un día puede pasar un desastre, como vino Melissa, como viene un terremoto. Asimismo puede venir un apagón, que sea ocasionado o no, eso hay que investigarlo. Pero no debemos hablar de Luis Abinader así directamente, faltándole el respeto a un gobierno, sí señor, jovencito, a un gobierno que lo está haciendo bien y que porque usted sea de la oposición, porque usted quiera volver al gobierno, no sé a qué, pero eso usted tiene su derecho. Esto lo digo por como se expresó Melce sobre el expresidente Leonel Fernández, que inmediatamente él hizo su opinión y él tiene su derecho. Ahora bien, a sabiendas que todos estábamos en el mismo problema y que no íbamos a cambiar de opinión. Que el pueblo dominicano, porque él habló, ya va a ser leonelista. No, gracias. Olvide eso, que la política no va con un problema. Gracias, Eneida, un abrazo. Sol de los Sábados está al aire. Buenos días. Hola. A este gran equipo del Sol de los Sábados. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este, sector Valle del Este. Quiero darle las gracias, aparte de todo esto, a Mili Uribe, porque ayer viernes precisamente recibimos la prensa aquí en el sector. ¡Bravo! Un aplauso, muy bien, qué bueno. Donde se hizo un trabajo formidable en cuanto a la información y los hechos que está sucediendo aquí en este sector. Y los hechos que está sucediendo aquí en este sector. Así que muchísimas gracias por eso. Y vamos a ver si a partir de ahora el alcalde de Iguastacio, precisamente, que aprovechen al presidente que va para allá hoy, tiene una agenda en Santo Domingo Este. Sí, aprovechen ahí, pero... Y vamos a ver si el alcalde de Iguastacio haga lo que verdaderamente uno denunció aquí en el sector Valle del Este, de cómo está este sector totalmente destruido por los 4 puntos cardinales. Así que muchísimas gracias. Ángel, me alegro que todo haya salido bien. Cuenten conmigo siempre. Yo les prometí que le iba a mandar la prensa para que pudieran denunciar los males que hay en esa comunidad y así lo hice. Cuenten conmigo siempre. Sol de los Sábados está al aire. Se cayó esa. Vamos a ver esta. Hola, Sol de los Sábados está al aire. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Buen día desde Santiago. Santiago, la ciudad corazón. Sí. Realmente con el caso del tema que se llama, el caso del apagón que pasó, entiendo que no tiene que ver una entidad política o un gobierno específicamente, porque recuerde que nosotros, así como tenemos nuestro vehículo, tenemos nuestra casa, un televisor, tiene cualquier electrodoméstico, cualquier parte eléctrica, cualquier parte mecánica puede averiarse. El hecho de que se averió, que hubo y que desencadenó realmente un apagón general, entiendo que fue algo fortuito o casual, pero no realmente como sabotaje ni nada que tenga que ver con la administración gubernamental ni nada de eso. Sí entiendo que puede suceder cualquier cosa, como también sucedió esto mismo en España, que pasó en España, Portugal y parte de Francia hace un tiempecito atrás, fue algo similar, pero que realmente puede pasar en cualquier país, en cualquier administración. Y si pasó en España y pasó aquí, no quiere decir que el gobierno de aquí sea responsable de España, sino que hay que también entender que son cosas mecánicas, eléctricas que pueden fallar, independientemente de quién esté administrando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esa llamada desde la ciudad corazón. Está al aire Sol de los Sábados. Buenos días. Buenos días, quiero participar. Hola, adelante. Ya estoy en línea. Buenos días. Está al aire. Buenos días, equipo.
Buen día. Yo soy una ciudadana común y corriente, claro está, observadora, y lo que he observado durante estos 5 años del gobierno del PRM es que se la ha pasado reculando, pidiendo disculpas, de escándalo en escándalo, no salen de un escándalo. Y lo grande del caso, y es lo más penoso que veo, es que el mismo presidente va el lunes a la semanita a justificar lo que están haciendo, como hizo con el Quisqueya Aprende Contigo, que así se llamaba en el otro gobierno. No, ellos se van a integrar, gente ganando 100 y pico de miles de pesos. Y a esta altura de juego, a los capacitadores, a los que capacitan, las personas que no saben leer ni escribir, no se le ha pagado. Entonces, ese es lo penoso que yo veo de este gobierno del PRM, que no, ellos lo que deberían de hacer es aprovechar esta situación y verlo como un aprendizaje para arreglar esa planta del metro, que no se le ha dado mantenimiento. Ellos lo que tienen que ver un aprendizaje en cada una de esos errores que ellos están cometiendo. Muchas gracias. Gracias a usted, ciudadana común, Que por hagan esa su llamada. pasantía. Está al aire, este es el sol de los sábados. Le escuchamos. Baje el volumen de su televisor o de la radio y nos escucha por el teléfono. Usted está al aire. Hola. Sí, hola. Es que yo quiero comunicarme con uno de los muchachos que están en el sol de los sábados. Aquí estamos aquí los muchachos escuchándole. Adelante. Sí. El único presidente que hemos tenido que ha dicho la verdad ha sido Abinader. Fíjese que él dijo que era el cambio y cambió. El único que ha cogido prestado el doble o más del doble de los otros y no ha hecho nada, así él, pues entonces habló verdad, ahí está el cambio. Ay, bajó duro el oyente, bajó duro. Buen día, sol de los sábados, le escuchamos. Buenos días, Hola. Millicent. Sí, mira, es para decirte algo sobre el apagón. Adelante. Sí, mira, hay que ver en el sistema qué falló. ¿Por qué? Porque cuando se dispara una planta, los circuitos están seccionados para que disparen por baja frecuencia, para que las otras plantas no salgan por baja frecuencia. Ahora hay que ver, si fue una falla humana, que un operador quiso cerrar un interruptor con una carga y eso provocó un cortocircuito en una línea de 138 kV y perturbó el sistema, que entonces se llevó las plantas en cascada. Hay que asumirlo como un error humano. Eso puede pasar porque habría que ver en qué situación estaba ese operador. Perdón, pero usted que evidentemente tiene conocimiento técnico, ¿no se supone que en esas subestaciones, en el CENI, hay un mecanismo de protección para que no se produzca la salida en cascada cuando hay un problema con una en particular? Fíjate algo, mira, cuando una perturbación en una línea 138 de esa magnitud, habría que ver qué carga podía haber en esa, porque por ejemplo, en esta parte que viene de San Pedro, y que va a la subestación Jaina Mosa, a veces provocaba problemas y se llevaba la planta de AES Andrés, pero AES Andrés no se llevaba a Itabo no se llevaba a Punta Catalina, ¿me entiendes? O sea, habría que ver cuál fue la secuencia que esos equipos que debieron actuar, incluso quedarse en isla, la parte que provocó el problema, se llevó el sistema nacional completo. ¿Y esos switches no tienen como un letrerito que tú digas, este se No, baja primero, este se baja después? Una buena pregunta, pero muy buena llamada. Gracias por sus aportes. Sí. Buen día, sol de los sábados. Sí, buenos días. Habla Merky Roa, del Ensanche La Fe. El Ensanche La Fe. Sí, la emisora debe tener un sistema para bloquear la llamada de ciertos boca de sopa boba que decían que este señor que está gobernándonos ahora era una Toyota sin sal y ahora es el mejor presidente porque son tan incapaces. Por ejemplo, los corruptos, los delincuentes, los más grandes delincuentes y corruptos que destruyeron este país, supuestamente, dejaron un metro equipado con todo el sistema que si la luz se iba no tenía problema. Construyeron una planta que no había apagones. Y ahora estamos viviendo
todo lo contrario, apagones. Mire cómo es posible que el metro, yo quisiera saber si en esos países que ha habido blackout, si ellos tienen el sistema de metro con sus plantas, que supuestamente un mentiroso administrador, no sé quién, dice que no, que era que le estaban dando mantenimiento a todas las plantas, que cambiándole un gasoil que tenía dañado, supuestamente las baterías dañadas. Eso es increíble las cosas que están sucediendo en este gobierno, que no es un gobierno de construcción, sino un gobierno de destrucción. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Siguiente llamada, está al aire, Sol de los Sábados. Sí, buenos días. Rommel, del sector El Tamarindo, Santo Domingo Este. Hola, Rommel. Como usted dijo que se podían tratar varios temas, yo tengo varios temitas. Primero, y preguntas. Esto es para Cristian. ¿Por qué en ningún medio del señor Juan Ramón Gómez Díaz se han referido a la sentencia que emitió la Suprema Corte declarando inocente al esposo de Sara Pepén con ese expediente mostrenco que hizo Radamés Jiménez, quien pretende volver a ser procurador, ¿verdad? Eso es una, confabulado con Juan Ramón Gómez Díaz. Pero, otro tema, el apagón fue muy traumático, eso es verdad, para el país. Pero una cosa, Guillén, lo que indigna no es que Leonel se pronunciara, sino quién se pronunció. Porque aquí estamos jugando. Señores, ya que el doctor Google, uno lo tiene, todo el mundo lo tiene en las manos. En el 2008 fue el blackout más largo que ha pasado en este país, de 13 horas. Pero no obstante eso, que recuerde, Guillén, quién hizo el contrato con la Collentri, de por Dios, que al Estado le resultaba mejor tenerla apagada que tenerla prendida, porque apagada únicamente tenía que pagarle $45 millones mensual, de por Dios, y eso no se le va a olvidar a este país, y voy a concluir con una frase que dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Muy buenos días. Ahí está su llamada. Hola, este es el Sol de los Sábados, le escuchamos. Gracias, buenos días. ¿En el aire? Sí, está al aire, tírela. Muchas gracias. Acacio Batista Brito, Santo Domingo Oeste. Mire, sobre el tema que se ha estado debatiendo en estos días y que permanece hoy y que yo sé que continuará en los días siguientes. Mire, yo creo que el gobierno sencillamente lo que debió fue pedirle excusa a la población, al pueblo dominicano, al país, a la nación, y establecer que sencillamente las causas de ese siniestro que apagó el país por completo estaría en proceso de investigación, pero no empezar a realizar justificaciones que al final resultan ser todas contradictorias, inclusive entre los propios ministros y funcionarios del gobierno y el propio presidente. Es decir, que al presidente, con informaciones inadecuadas, imprecisas, prácticamente lo han llevado a un arrinconamiento nacional. El presidente debió o debería pedirle excusa al país por un hecho que estaría en proceso de investigación y no someterse a dar explicaciones que cuando los técnicos calificados lo abordan, le demuestran de que es todo lo contrario. Muy bien, ahí está su llamada, gracias. Buen día, este es el Sol de los Sábados, le escuchamos. Sí, de Ramón, sí, desde Puerto Plata. Puerto Plata, ¿viste eso, Stephanie? La novia del Atlántico, bellísima. Hermosa, sí, y el sol está afuera. Y si algunos ciudadanos quieren visitarla, pues tenemos las puertas abiertas aquí. Bella, de verdad. Nada, imagínense una ciudad turística con un apagón, por lo menos en la parte mía duró 9 horas. Entonces, ojalá y que... O sea, que duró un poco menos allá el apagón. Sí, o sea, por sectores, ya el centro de la ciudad duró más tiempo para llegar, pero
usted sabe que fueron instalándolo o agregando la ¿Y llegada. la zona pues. turística, los hoteles, se vieron afectados? Todo. Fue terrible porque imagínese usted, por lo menos en el área mía duró de 1 de la tarde a 9:40 de la noche. Pero hubo parte que llegó a las 12 de la noche, otro a la 1 y así. Imagínese usted una planta prendida o planta que no tenían capacidad para tantas horas. O sea, fue terrible. Los últimos circuitos entraron casi a las 5 de la mañana. Por eso ni siquiera les respondí al otro oyente que llamó diciendo que el apagón más largo fue en el 2008, porque el apagón más largo fue del 2025. Dijeron las autoridades que a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana se había establecido el 96%, pero todavía había circuitos que no habían entrado hasta las 4:30 de la mañana. 100% aquí. Así mismo fue. Entonces, discúlpame, Millicent. Ajá, le escucho. Les decía que no toda planta tiene capacidad para tantas horas. Exacto. Entonces, extrañamos alguna cosa y todo mal, de verdad. Yo quería aprovechar, porque el programa están escuchando. Miren, aquí tenemos 2 ingenios que funcionaban, pero que ahora mismo son ruinas. Entonces, yo quería plantearle a turismo, porque todavía las ruinas existen, a ver si con el CEA se ponen de acuerdo y se crea un museo en esas dos construcciones que vienen del siglo XIX. Entonces, es un atractivo para el turista tener en Llano un museo que cómo se fabricaba el azúcar, de cómo trabajaba en esa época, y también en Montellano. Entonces, todavía esas ruinas están ahí, pertenecen al Estado y tienen terreno del Estado. Y ojalá que el turismo y se pongan de acuerdo y eso crea empleos en esas comunidades que se quedaron sin empleo. Entonces, uso este medio para ver si esa gente, porque yo sé que lo está escuchando, porque la gente lo está escuchando sobre este momento, por las informaciones de ustedes y esperando los buenos comentarios y los comentarios sobre el Estado. Entonces, ojalá que el turismo se pongan de acuerdo y estas ruinas se recuperen y sirva para museos, para incentivos turísticos. Y finalmente una pregunta, hablando de turismo en Puerto Plata. ¿Ya inauguraron el teleférico? ¿Está funcionando? Bueno, el símbolo número 1 de Puerto Plata está en total abandono y olvidado. No sé cuál es el problema, no sé qué es lo que quieren, no sé qué es lo que buscan, pero eso es una cosa penosa. Porque eso sigue sin funcionar.